Vale, bueno, nada, pues la idea es hablaros un poco, ¿no? Del espectro autista, del paradigma en el que nos movemos como asociación y entender un poco cómo funcionan esas cabezas, ¿no? Y luego poder dar alguna pincelada de lo que se supone que sería una intervención ideal, sabiendo que el ideal no existe, porque depende también de muchos factores, ¿no? Pues de carga de trabajo, de la mochila de cada cual y demás, pero que al menos tenemos que entender pues cuál es el ideal, porque si no ya sí que no podemos hacer las cosas bien, ni mínimamente, ¿vale? O sea, tenemos que saber hacia dónde tenemos que ir para intentar ir en la medida de lo posible, ¿vale? Eso, os voy a mandar igualmente el PDF, aunque luego el orientador recorte cosas y demás para que lo tengáis a vuestra disposición. Y nada, porque aquí hay mucha información y hay bibliografía al final. Y bueno, para quien quiera un poco bichear un poco más en este maravilloso mundo del autismo, pues que pueda hacerlo. Vale, a ver, ahora voy a pasar de diapositiva, si me deja. Vale, lo primero que queremos siempre que hacemos formación a profesorado es un poco como dejar las cosas claras bajo el paradigma que vivimos el autismo en nuestra asociación, ¿vale? Que es básicamente es el paradigma de la neurodiversidad, es decir, del reconocimiento, la normalización y la visibilización de esos cerebros diferentes y no tanto desde el enfoque del déficit sino desde la realidad. Déficit y potencialidades, que llevábamos como muchos años centrándonos en el déficit, ¿no? Y creemos que es algo que hay que superar ya y es algo sobre todo que nos pide la gente adulta autista que empecemos a superar, ¿no? Entonces, este Jim Sinclair es un, bueno, este es un estudioso, es autista él, y hace esta frase que nos gusta mucho empezarla yo creo que este curso metimos esta frase porque nos parece muy importante y que es esto, ¿no? Es concédeme la dignidad de encontrarme conmigo en mis propios términos. Reconoce que todas las personas somos igualmente extrañas entre nosotras y que mis formas de ser no son simplemente versiones añadas de las tuyas, ¿vale? Porque históricamente toda la sociedad, incluso el mundo académico o científico, se ha posicionado en intentar que la gente autista pues básicamente que parezca menos autista y que intente adaptarse al máximo a un mundo neurotípico. Y esto tiene un desgaste que ya lo estamos viviendo, ¿no? En la gente adulta autista. Entonces el paradigma ahora es, yo tengo una forma de estar en el mundo, yo como autista tengo una forma de estar en el mundo, la gente neurotípica tiene otra, vamos a encontrar nexos de unión. En vez de forzarme a acercarme completamente a tu mundo y absorberme y a ser alguien que no soy ni que podré ser nunca, vamos a encontrar puentes de unión. Entonces, esto del modelo médico ya nosotras intentamos no estar mucho en él. Obviamente, pues hablamos de trastorno espectro autista cuando emitimos los diagnósticos porque estamos en el mundo de la ciencia y tenemos que dar un nombre, pero no lo vemos como un trastorno, ¿no? Entonces, sí, como un desafío en algunos niveles de mayores necesidades de apoyo. Tampoco somos flower power, entendednos. Vale, nada, a nivel médico, siempre esto es cosa que le gusta a mi compañera Gema, a mi coordinadora, poner un poco cómo ha sido la transición y demás. Lo que es importante de aquí es que desde el 2013 el Asperger, nosotros somos la Asociación Asperger Asturias, pero tenemos que cambiarnos el nombre, lo que pasa es que cuesta un poco a nivel administrativo. El Asperger dejó de existir en los manuales diagnósticos, ¿vale? Porque se vio que las características nucleares eran compartidas entre el autismo y el Asperger. Entonces, se quitó y ahora todo es autismo, desde el 2013, o sea, ya vamos ya para largo, ¿no? Para más de 10 años. Y hay tres niveles en el autismo, tres niveles de apoyo. Es que ni siquiera se habla ya, ni a nivel médico, imaginaros, no se habla ya de niveles de gravedad. Se habla de niveles de necesidades de apoyo, entendiendo que el nivel uno es el que menos niveles, o sea, el que menos apoyo va a necesitar para llevar la vida que más o menos quiera llevar, ¿vale? El nivel 2 va a tener más necesidades de apoyo en las diferentes áreas y el nivel 3 pues va a necesitar un apoyo continuado en la vida. Que obviamente decir nivel 3 de apoyo, estamos hablando de una mayor gravedad, sí, pero es diferente conceptualizarlo y moverte en un paradigma en el que hablas de niveles de gravedad a moverte en un paradigma en el que hablas de niveles de necesidades de apoyo, ¿vale? O sea, es que el lenguaje es mega importante, bien sabemos que construye realidades, bien sabemos desde la psicología y también desde la pedagogía, entonces es importante, ¿no? ¿Y dónde cae el Asperger? Pues en general, el Asperger, la mayor parte de las personas que antaño se las identificaba, se las diagnosticaba como Asperger, ahora hablamos de autismo nivel 1.
¿vale? Pero hay personas que igual tienen, niños y niñas que igual tienen el diagnóstico de Asperger, pero que también podrían encajar en un nivel 2, que al final es un tema también no, es un tema un poco subjetivo en el sentido de a lo mejor pues a nivel de la necesidad de apoyo en un momento dado es durante la etapa de la infancia es un nivel 1, pero cuando la cosa se complica a nivel laboral pues es un nivel 2, ¿no? Porque tiene más necesidades de apoyo. Esto es un poco vivo. El nivel 3 sí que nos lo reservamos para el clásico, clásica idea de autismo, acompañada normalmente en nivel 3 estamos hablando de que hay una discapacidad intelectual añadida, que en verdad es casi lo que dificulta más todo, no tanto el autismo en sí. Suele ser gente no verbal, bueno, clásico autismo, ¿no? Pero que Asperger tal cual ya no existe. Entonces, esto de la neurodiversidad, que es el paradigma en el cual nos movemos, pues básicamente lo que dice es que la mente, el cerebro puede funcionar de maneras muy diferentes y que son variaciones naturales del cerebro humano. ¿Qué pasa? Que hay una mayoría, un cerebro, perdón por ser tan simplista, pero creo que es como mejor se entiende, un cerebro mayoritario que más abunda, que sería el de la gente neurotípica, como a priori somos la mayoría que estamos aquí hoy en conexión. Y somos quienes hemos establecido históricamente las reglas del juego, sobre todo las reglas del juego de lo social. Y luego hay esos cerebros minoritarios en cuanto a menos gente con ese tipo de forma de estar en el mundo, que serían las personas neurodivergentes. Dentro de la neurodivergencia es un término que como todo acabará agotado, porque cada vez se meten más cosas dentro de ese término y llegará un momento en el que si todo el mundo es neurodivergente, pues nadie lo es, ¿no? Somos conscientes del riesgo y no, yo al menos no sé muy bien cómo contrarrestar eso, pero de momento sirve muy guay para, sobre todo a nivel vuestro educativo, para identificar neurodivergencia con tres grandes grupos de personas, de alumnado que tenéis autismo, TDAH y altas capacidades. Esas son como las tres formas de neurodivergencia que os vais a encontrar, bueno, que os estáis encontrando y cada vez más os vais a encontrar, ¿vale? Porque se afina más en la identificación y se tiene mejor ojo clínico en general. Entonces, con respecto dentro de la neurodivergencia, el autismo, que es en lo que yo soy, voy a decir experta, pero bueno, en lo que yo sé más y en lo que me he formado y de lo que trabajo, antaño, pues hablaba de esto, ¿no? Se entendía el concepto del autismo como los pingüininos que os pongo arriba a la derecha. Se entendía el concepto del autismo como eras o muy autista o poco autista. Como si, pues eso, pues más o menos autista. A día de hoy se habla de que todo el mundo es autista y que el espectro lo que significa es que en diferentes características pues tienes más potencialidades o más dificultades. Pues a lo mejor tienes menos rutinas y eres una persona menos rígida que otra persona autista, pero luego tienes una hipersensibilidad auditiva que mete miedo al miedo. Bueno, pues ese es el espectro, es la variabilidad enorme que hay dentro del autismo. Bueno, entonces, enfermedad, condición, bueno, lo quitamos si podemos ya el vocabulario y hablamos, que es algo que espero que en vuestro centro no esté aconteciendo, pero sí que esto de utilizar el autismo como un insulto es algo que tristemente parece que se está recuperando, ¿no? Entonces, nosotros, o sea, nosotras escuchamos muchas veces a chavalada de aquí de nuestra asociación pues, que se queja de que en el instituto se quejan, o sea, se insultan entre ellos llamándose autista, ¿no? Lo cual, bueno, en fin, sin comentarios. Idealmente, lo guapo sería poder tener una escuela neuroafirmativa. ¿Qué es esto de una escuela neuroafirmativa? Esto sí que ya sería como la utopía más guapa del mundo mundial, pero a ver cuánto nos podemos acercar como centro a esto. Y ahí el IES Luces cuenta con una cosa muy guapa, que las propias instalaciones y que es un centro con poco alumnado en comparación con grandes, yo trabajo en Gijón, en comparación con grandes centros, ¿vale? Entonces, esto, si en algún sitio es más posible o más plausible, sería en un centro tipo Luces, tipo el que tenéis. Entonces, se trata de verdad de aplicar la idea de la neurodiversidad al contexto educativo. Y, por ejemplo, podría empezar por pasitos aparentemente tan niños, pero tan potentes, como por ejemplo tener un armario de accesorios libremente disponibles para todo tipo de necesidades sensoriales, ¿vale? Cojines que se balanceen para que el alumnado hipercinético, el que necesita ese movimiento, TDAH, autismo, otro niño o niña especialmente inquieto, se pueda sentar y se pueda mover y se pueda regular sin tener que estar mareando al personal. Que hubiese auriculares con cancelación de ruido para momentos un poco más altos a disponibilidad de la gente. El tema de los fidget toys, o sea, de los juguetes estos sensoriales, cronómetros, es decir, que hubiera un armario
de libre uso para todo el mundo, ¿no? Qué revolucionario tener materiales para todo el mundo. Vale, pues yo qué sé, imaginaos, para el tema sensorial, poder contar con interruptores de estos tipos, los que se ven en IKEA, que no sea solo encender o bajar, o sea, encender o apagar la luz, sino que pudieras graduar la intensidad lumínica, porque, bueno, hay personas que necesitan, no hace falta hacer una clase a oscuras, pero a lo mejor pues necesitas una iluminación un poco más tenue, ¿no? Yo, por ejemplo, en el despacho en el que estoy, bueno, estoy haciendo gestos, pero no me veis. En el despacho en el que estoy hay una luz malísima, amarilla, y yo muchas veces, como no tengo esta atenuación de luz, pues tengo mucha gente adulta, autista, y tengo que hacer las sesiones con la luz apagada, porque es que les mata esta luz, ¿no? Y pues bueno, yo pues me adapto, que es total, solo es una hora y puedo sobrevivir, ¿no? Pues eso, disposición flexible de los asientos, la opción de estar de pie, sentado en una de estas bolas de pelotas de estas grandes de yoga, imaginaos, ¿no? Aquí tengo una compañera que trabaja con un chaval y que se hace las sesiones individuales y el chaval está en una pelota de yoga, porque necesita estar en esas posiciones imposibles para estar regulando. ¿Y te está mirando a los ojos? No. ¿Te está prestando atención? Por supuesto, ¿vale? Porque está satisfaciendo sus necesidades vestibulares y demás. Y en general, estas escuelas afirmativas va de este palo, no entro en más, os dejo esto, os dejo el link abajo de donde sacamos el artículo en inglés de todo esto que os ponemos aquí, ¿vale? Y es como para darle una vuelta de hacia dónde podríamos ir. En general, con respecto al perfil, voy a intentar pararme lo menos posible, pero sí que es importante, o sea, es decir, si se entiende realmente más o menos cómo funcionan, cómo procesan la información y cómo están en el mundo las personas autistas, es que las pautas de intervención caen un poco de cajón, o sea, son como demasiado obvias, ¿no? Una vez que se entiende cómo funcionan estas personas. En general, por ejemplo, y voy a estar jugando con estas dos. A nivel general, por ejemplo, el tema de la comprensión social, hay ciertas dificultades para entender pues eso, las reglas de lo social, y tiene que ver con ese que me haya escuchado esta mañana hablando en el curso de tercero de la ESO, pues con este cerebro social que tiene la gente neurotípica, que desde que nace ya está pendiente de los estímulos humanos, versus el cerebro que tiene sistemático la gente autista, ¿no? Que está un poco más a lo sensorial, a la adquisición de conocimientos, a las partes de las cosas, al funcionamiento del mundo, no tanto a lo humano, ¿no? Entonces, todas las reglas que vamos aprendiendo de forma intuitiva y natural, las personas neurotípicas, todas las reglas de lo social, que pocas cosas hay más implícitas y más llenas de recovecos que las dinámicas sociales, esto la gente autista en general no. Lo tiene que ir aprendiendo a marchas forzadas y le es como cero natural. Entonces, pues muchas veces hay dificultades para entenderlo. ¿Qué es esto que os ponemos aquí? Pues estos son dos viñetas de una cosa que se llama En la mente, que tiene, que sé los años que tiene esos libros. Y está muy guay porque evalúas el tema de la teoría de la mente, que es la capacidad de darse cuenta de que lo que yo siento, pienso, de que mis estados internos no son compartidos por el resto del mundo. Que yo tengo mis propios estados internos y la persona que tiene enfrente tiene los suyos. Y salvo que yo los comparta los míos o pregunte por los de la otra persona, no los podemos adivinar. Esto, ¿en qué se traduce en el mundo de hablar con una persona autista? En el que a poco que hayáis interactuado con gente autista, tendréis la sensación de que en lo que os está contando os falta información, de que la historia sí, a lo mejor tiene muchos detalles, pero hay detalles muy importantes que le dan sentido a toda la historia que faltan. Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo me acuerdo un día un niño que vino a taller y me dijo, es que hoy me peleé con Borja. Y yo digo, ¿pero quién es Borja? Primera vez que me hablaba de Borja. Y me dice, ¿Borja? Mi primo Borja. Y con un tono de en plan, Olaya, que estás tonta. ¿Cómo no vas a saber quién es Borja? Bueno, pues estaba en su cabeza, pero nunca había verbalizado quién era Borja. Entonces yo me paso, y esto incluso con gente adulta, me paso gran parte de las sesiones recordando a la gente que lo que está en la cabeza, y ahora me estoy tocando la cabeza en una señal que hago yo, tiene que salir por la boca para poder ser entendido, ¿vale? Otra gran forma de cómo procesa la información la gente autista es el tema de la atención al detalle, del monotropismo. Aquí lo que os ponemos es, lo que veis arriba a la izquierda es la figura de Rey, ¿vale? Esta es una prueba neuropsicológica que sirve para muchas cosas,
nosotras la utilizamos como para poder ver cómo procesa la información. ¿A qué es a lo que presta atención el cerebro de una persona autista? ¿Vale? La consigna en evaluación es copiar esta figura. Y tú puedes empezar por donde tú quieras. Yo, Olaya, neurotípica, no autista, tengo en principio una forma de procesar que es coherencia central. Es decir, yo veo que esta figura es un gran rectángulo, es una figura hecha de figuras, es un gran rectángulo, probablemente empezaría por el rectángulo grande, dividiría la cruz y las aspas y me podría rellenar cuadrantes, a rellenar detalle y luego al chumineo, a las cruces de arriba, de abajo y demás. ¿Qué vemos aquí os diría ya, el 80% de los casos? Pero incluso os hablo yo recuerdo un médico que estaba terminando su rotación de medicina, era Miria 4 y tal, que empezaba, o sea, el 80% empiezan verá, es que no sé si lo veis, por la cruz de arriba a la izquierda del todo, con esta crucecita pequeñita, y van detalle a detalle como si fuesen una impresora 3D. Si habéis visto cómo imprime una impresora 3D, imprime como a trocitos, pliqui, 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 pliqui. Pues van muchas veces de arriba a la izquierda y van hacia la derecha a trozos, o sea, a líneas muy cortas, a partes de los objetos. Así es que no les cuesta muchísimo que les coincidan, por ejemplo, las dos aspas, porque es que no las ven. Su cerebro no ve el todo, ve las partes y luego ya se hace el todo. Y esto ahora tiene un nombre que es el monotropismo, ¿vale? Que el que más está hablando últimamente en lengua hispana de monotropismo es Ernesto Reaño. Ernesto Reaño es un psicólogo que, para sorpresa de nadie, empezó divulgando de autismo y resulta que también es autista. Y ha sido identificado recientemente, ¿no? Como autista. El caso es que le está estudiando mogollón esto y lo dejamos aquí para quien quiera bichear un poco más. Y este monotropismo es la teoría autista que describe este procesamiento lineal y profundo, ¿vale? Ir de las partes de los detalles al todo, es decir, al contrario de lo que vamos la gente neurotípica. Y este monotropismo explica entonces la necesidad de más tiempo para comprender y realizar las tareas. O sea, van a ser gente más lenta que la gente neurotípica, porque tienen muchísima más información que procesar. Esto explica también la preferencia por lo planificado y lo estructurado, la necesidad de terminar una tarea antes de empezar otra, y a veces que hay problemas, ¿no? de cambiar, pues de dejar algo inacabado si no les da tiempo a terminar algo, o la dificultad para prestar la atención a cualquier otro estímulo o cómo pueden responder de forma un poco a veces desproporcionada ante interrupciones, ¿no? Os dejo aquí el enlace y le echáis un ojo quien quiera indagar un pelín más. Entonces, por narices, si mi cerebro funciona de forma diferente, yo voy a percibir de forma diferente, voy a aprender de forma diferente a la mayoría y pues, entonces cae de cajón que mi conducta, mi forma de comportarme a veces va a ser diferente a lo esperado o a la forma de comportarse de la mayoría. Entonces, bueno, esto es súper importante. Nada, primeros signos, pues a ver, en este caso nada porque estáis en secundaria, me lo salto. Las características de lo que podéis encontrar en el aula, pues lo mismo, os lo dejo por aquí planteado, pero tampoco me parece especialmente interesante para el tiempo que tenemos. Tened en cuenta, de aquí solamente resaltaría que puede haber hay un porcentaje dentro del autismo que tiene un lenguaje muy adultomorfo. Esto es, este clásico autista que parece un paisanín o una paisanina hablando, ¿vale? Y que es importante que no confundamos el entender, el que hablen como muy técnico, muy adulto, con que estén entendiendo al mismo nivel. Porque normalmente el nivel de comprensión está por debajo del nivel de expresión en autismo nivel 1, ¿vale? Y esto es importante tenerlo en cuenta. El tema del lenguaje no verbal, pues en general el tema del contacto ocular, esta mañana les decía a la chavala de tercero de la ESO que sí, que puede ocurrir que haya un contacto ocular irregular o que sea escaso o que sea inapropiado en el sentido de que sea demasiado fijo, pero que ya no es sinónimo, ¿vale? O sea, hoy en día se está viendo que hay muchísima gente adulta que aparentemente tiene un contacto ocular normal o esperado, y cuando tú les preguntas, oye, pero esto, ¿tú piensas en mirar a la gente a los ojos y tal? Y te dicen que por supuesto, o sea, para estas personas mantener la mirada es un ejercicio completamente consciente, controlado, deliberado. Y por lo tanto tiene un gasto energético del carajo. Es decir, y te dicen, pero ¿qué es que tú no?
y tú les dices, no, o sea, yo no pienso en respirar por defecto. Mm, igual que no pienso en mirar a los ojos, miro y ya está, respiro y ya está. Pues hay muchísima gente adulta que se ha pasado toda su infancia ensayando caras en el espejo, mirando a ver hacia cuánto tiempo tienen que estar mirando a los ojos para que sea lo esperado, haciendo, mirando, si tienen gafas, miran al puente de la gafa, si no miran a no sé dónde, a un cuadrante por encima de la ceja. Bueno, el otro día leía uno que decía que miraba un ojo así y otro no. Bueno, es decir, que como docentes, si mira, perfecto, si no mira, no nos empeñemos, por suerte esto cada vez ocurre menos, pero por favor no nos empeñemos en asumir que si no me mira, no me está escuchando. Hay otras formas de comprobar si te está prestando atención, como por ejemplo puede ser preguntando directamente, ¿vale? A la persona en cuestión. Pero hay mucha gente, de hecho yo tenía un adolescente que decía, no, es que yo atiendo mejor cuando no miro a los ojos, porque para mí mirar a los ojos es súper distractor. Entonces, él te escucha con las orejas, lo cual es bastante lógico, ¿vale? Entonces, bueno. Em, el tema de aquí te señalaría la reciprocidad socioemocional. A veces hay una baja comprensión de las necesidades ajenas, de las emociones ajenas. No es tanto que no se las personas autistas perciben, y mucho, luego lo veremos un poco más adelante, que algo está pasando en el ambiente, que hay un estado emocional que está cambiando. Pues, por ejemplo, que hay una persona que ha pasado del enfado, o sea, de la alegría al enfado. Lo perciben mogollón, lo perciben incluso más de lo que lo puedo percibir yo. ¿Qué pasa? El fallo es en entender qué es eso, qué es ese cambio emocional que está ocurriendo, en ponerle un nombre y en actuar en consecuencia. Eso es donde ya a veces se les complica un poco más, pero que lo perciben, de hecho, a veces demasiado. Y a veces ocurre, que así luego me lo salto cuando aparezca, que se contagian emocionalmente. Entonces, una clase movida, por ejemplo, pues es garantía de que la persona autista se pueda contagiar. Y si está próxima a la desregulación, pues que se precipite un episodio de regulación porque se contagia del ambiente que hay. Entonces, si tú como docente te pones también nervioso o nerviosa, pues todo junto gloria, porque lo perciben, lo asumen como una esponja emocional y lo vierten a la enésima potencia, ¿no? Entonces, esto tenemos que trabajárnoslo mucho, ¿no? De cómo nos encontramos nosotros y nosotras como docentes a la hora de relacionarnos o de intervenir en un momento, pues eso, de una conducta inadecuada, una reacción desproporcionada o demás, porque podemos empeorar muchísimo la situación, sin querer, obviamente. Cuando ya la persona autista llega al punto de no retorno que tenemos todo el mundo, lo que pasa que la gente neurotípica tardamos más en llegar o no solemos llegar casi nunca, pues pueden producirse lo que se llaman las crisis autistas, que pueden ser dos formas de petar, de colapsar. Puede ser el colapso tipo meltdown, que es la explosión emocional, que es como un volcán, puede haber gritos, llantos, golpes, pérdida de control absoluta hacia afuera. O puede haber un shutdown, que es lo mismo. O sea, la persona colapsó, pero lo que pasa es como que se apaga, como que no puede hablar, no puede moverse, se quedan como, pues eso, como fundido a negro, ¿vale? Eh, ambas son, eh, ambas son gente colapsando, gente que ha pasado el punto de no retorno y que no ha sabido ni o pedir ayuda, o en este caso, en la edad en la que estáis, con la que trabajáis, el entorno no ha visto que esto venía, ¿vale? Y no le ha echado una mano a la regulación previa a este punto de no retorno. ¿Cómo se gestionan los colapsos, sobre todo los meltdowns, que son los grandes temores de los docentes, y normal, porque son episodios que pueden ser, bueno, muy intensos, ¿no? Pues para empezar, prevenir, que luego más adelante os dejaré pues, el tema del análisis funcional de la conducta, que esto tiene más años que Carracuca y qué es lo que hay que hacer, ¿no? Intentar entender cuáles son los posibles disparadores. Y si le hemos localizado 10 y hemos visto como docente que han ocurrido 7, pues prepárate que vienen curvas, como no intervengas antes de que lleguen a los 10, ¿no? Evitar la sobreestimulación, disponer siempre, ¿no? de estas estrategias regulatorias que sepamos que le funcionan a la persona. Esta mañana, por ejemplo, el alumno del cual fui a hablar y demás, les enseñó a sus compis las dos cosas que él utiliza para regularse, que es un boli de peso que le permite manipular con las manos y demás, y un cubo de Rubik, ¿no? Esto le ayuda a él a regularse. Pues que eso siempre esté a mano. Y si él no acepta esa ayuda en ese momento, pues recordarle que tiene a su disposición. O sea, si él no se da cuenta de que puede usar eso, recordarle que es algo que puede usar. Aquí hay una persona esperando a... ¿La admito? Ah, ya la admitió alguien, perfecto.
Vale. Y asegurar también descansos, porque aunque las personas autistas estén en actividad agradable, están haciendo lo que más les flipa, sí, un exceso de alegría también les puede llevar al colapso, ¿vale? Mirad aquí el ejemplo que pone autista infiltrada. Dice, mi hija adora ir al parque, pero un exceso la colapsa. Es decir, too much parque, too much alegría, colapso también, ¿vale? Y luego, cuando ya nos hemos, esto ya por suerte, bueno, no suele aparecer, el burnout no suele aparecer en las edades con las que trabajáis. Pero si no se trabajan las cosas, pues acabará apareciendo en la edad adulta, ¿no? Que es ya como pues el hastío vital, el estar ya en un estado de ánimo y en un modo de estar en la vida de que ya estás a medio gasto el rato, estás colapsado ya como por siempre y para siempre, ¿no? Entonces, bueno, a intervenir ahora para no acabar aquí, que aquí en la asociación vemos a mucha gente adulta autista que está aquí en burnout, ¿no? Y es terrible, la verdad. ¿Cómo diferenciar una rabieta de un meltdown? Bueno, una rabieta, con la edad con la que manejáis, no se hablaría de rabietas, pero nos entendemos. En la rabieta hay ciertas control de la situación, es decir, puede haber margen a hablar, puede haber margen a negociar con la persona. Si esta negociación sale a favor de la persona, puede parar la conducta, ¿vale? Porque persigue un objetivo. En el meltdown no hay control situacional por parte de la persona. Ya está, petó, se acabó. Entonces, este intento como de que yo me he encontrado muchas veces desde la buena intención de intentar dialogar, de intentar reflexionar. Vamos a reflexionar. ¿Qué va a reflexionar la persona si es que no está ni se la espera? O sea, pero realmente, como persona adulta, nunca ha estado al lado de otra persona adulta que no es autista en principio y que se ha pasado de frenada y que ya está más allá del raciocinio. Es decir, ¿por qué lo vemos tan claro cuando, bueno, pues cuando pasa a un igual, a un compañero, a un colega, a algún familiar y no lo vemos tan claro en una persona autista? Es lo mismo, pasó el punto de no retorno, se acabó. Hay que capear el temporal, acompañar, buscar un sitio seguro para la persona y luego ya reflexionamos lo que haya que reflexionar e intentamos modificar lo que tengamos que modificar para que no se repita otra vez. Pero en el momento, ¿qué vas a reflexionar? No, vamos, no, es absurdo. Y es una frustración para todo el mundo. El tema de la rigidez, volviendo a más características. De aquí lo más importante es que entendáis que la rigidez mental, es decir, esa forma de ver el mundo blanco, negro, todo, nada, o lo hago perfecto o no lo hago, es algo súper característico del autismo y que cuanta más rigidez tenga la persona con la que trabajáis, pues más complicado va a ser su vida en el mundo, porque el mundo en el que vivimos es cambiante, tienes que ser flexible, tienes que adaptarte a todo el rato. Una persona que es rígida como una secuoya, esto lo tiene muy complicado. Entonces, intentemos facilitárselo en todo lo que podamos, ¿no? Estos son ejemplos de características de rigidez, ¿no? El tema de la literalidad, ojo con el lenguaje. No, tenemos que ser la gente que tenemos más flexibilidad, las que vigilemos un poco cómo hablamos. Y muchas veces, muchos de los malentendidos que tenemos con la gente autista es por un tema comunicacional, porque no estamos explorando la hipótesis autista de cómo he hablado yo. He hablado muy abierto, he hablado poco claro, he hablado con negativas, he hecho una frase ambigua y una vez que hayas descartado la hipótesis autista ya te vas a buscar otras. A lo mejor es que la persona, el alumno o alumna está adolescente total y no te quiere hacer caso. Vale, eso puede ocurrir. Pero antes hay que siempre descartar la hipótesis autista. ¿Vale? El tema esto, más características de la rigidez es el tema de los manierismos, las estereotipias, pues estos movimientos que tienen que hacer. A ver, los tienen que hacer, les viene muy bien e intentar tapar esto o asumir que porque ya, os estoy poniendo ejemplos de verdad, porque ya tiene una edad, pues es que no puede balancearse, pues me parece que el problema está en la mirada de la otra persona y no en la persona autista. Si tiene 15 años, tiene 20 o tiene 55 y quiere balancearse como forma de regularse, no le está haciendo daño absolutamente a nadie, no se está haciendo daño a sí misma, por lo tanto vamos a dejarles estar y ser. Y a esto es en lo que entronco mucho con lo que os dije al principio, con el posicionamiento claro de esta asociación, de vamos a normalizar este tipo de cosas, ¿vale? Porque es que lo pasan fatal y no hay necesidad ninguna de pasarlo tan mal, ¿vale? Entonces, por favor, abracemos esto y normalicemos y visibilicemos este tipo de conductas. Bueno.
lo que hablamos, las STEMI, las estereotipias, pues ayudan a rebajar la ansiedad, evitan un colapso, les ayudan a recuperarse antes de un colapso, les ayuda a gestionar y expresar las emociones, no han de reprimirse ni eliminarse nunca, ¿vale? Porque solo lleva, pues imaginaos, si a una olla a presión le quitas la posibilidad de soltar el vapor, pues ¿qué pasa con la olla a presión? Que explota. Pues lo mismo una persona autista a la que se le quita de hacer los steamings que necesite, ¿vale? Y luego, es súper importante el tema de la integración sensorial, de entender, estas tres para mí son súper importantes, de entender cómo es el perfil sensorial de la persona con la que trabajáis, ¿vale? Es decir, en general va a haber una hipersensibilidad en algún canal casi seguro. Una hipersensibilidad significa percibir por encima de la media, de pues, un super olfato, un super tacto, un super oído, un super lo que sea, ¿vale? Y esto es una bendición porque te permite tener experiencias sensoriales muy chulas y que yo no puedo ni imaginar, pero también es una maldición cuando vivimos en un mundo hipersaturado a nivel sensorial. Y cuando encima la gente autista tiene un cerebro que procesa esa información toda la vez y con el mismo nivel de importancia e intensidad. Entonces, pues es que es mucho. Es que la vida es mucho, en general, sobre todo para los perfiles que tienen muchas dificultades en la integración sensorial. ¿Vale? Entonces, ojo con el perfil que tenéis, porque muchísimas de las desregulaciones y las reacciones desproporcionadas que podáis experimentar en un aula como docentes por parte de una persona autista suelen estar relacionadas con este tema de la integración sensorial. Bien porque son hiper, ¿vale? Y no lo estamos entendiendo bien y no le estamos ayudando, o bien porque son hipo, porque suelen ser hiper para lo que viene de fuera y hipo para lo que viene de dentro, para detectar el dolor interno. Es decir, cuando te duele el estómago, el dolor que no se ve, cuando te estás poniendo malo, cuando... O sea, aquí tenemos ejemplos de gente que ha dicho, ay, parece que me duele un poco el diente y le llevan al dentista y tiene ya eso lleno de pus, la muela, que habrá una cosa que duela más que un dolor de dientes. Bueno, pues no lo detectan. El hambre, el control de los esfínteres, no lo detectan y pueden pasarse sin comer y sin beber muchísimas horas y obviamente sin comer y sin beber una persona está muy repugnante y ellos no detectan esta hambre o esta sed, ¿vale? O este control de esfínteres. Entonces es importante tener en cuenta el perfil con el que estamos trabajando, porque muchos de los problemas que observamos en los contextos escolares vienen por no entender de verdad este perfil sensorial. Vale, el tema de la motricidad, pues bueno, que en general el esquema corporal, la interiorización del esquema corporal, pues también está un poco a la virulé y por lo tanto no hay como cierta, no pillar muy bien dónde empieza mi cuerpo, dónde termina, cuánto ocupo yo en el espacio, cómo me muevo. Hay cierto je ne sais quoi a nivel de esquema corporal. De hecho, está, por ejemplo, Pau Brunet, que es este chavalillo catalán que hace charlas TED y todo, que es autista, que él dice, ya como un nivel mega extremo de esquema corporal, que si no mueve las piernas es como si no existiesen para él. O sea, imaginaos, ¿no? Lo que es estar así en el mundo. Pero en general eso, el esquema corporal les cuesta un poco, son gente en general torpe. Y, por ejemplo, educación física, escribir mucho, no les suele costar mucho y no les suelen gustar mucho. Ojo, otra cosa es que tengan un tema de interés relacionado con, siempre pongo el mismo ejemplo, por ejemplo, MasterChef. Pues a lo mejor yo tenía una guaja que MasterChef era su pasión y entonces cortaban Juliana como nadie. Ahora bien, ponla a escribir o ponla a coger un balón. mm, Nefasta, ¿no? Entonces, si no entiendes que se puede dar esta aparente paradoja, piensas que la guaja te está vacilando, que cuando no es capaz de coger un balón es porque no quiere, no porque no puede, ¿vale? Y luego el tema de las funciones ejecutivas, tienen que ver con el prefrontal y tienen que ver con toda la organización, pues la planificación, la capacidad de priorizar tareas. Esto en general se les da fatal y esto está compartido con todas las neurodivergencias, o sea, sobre todo TDAH. Mucha dificultad. Todo es importante. O sea, tomar la decisión de qué es más importante, por ejemplo, a la hora de estudiar un tema para una persona autista, es la leche. O sea, si no hay negritas en el texto y se le dice, oye, la negrita es lo importante y el resto puedes olvidarte un poco, todo tiene la misma importancia. Todo nivel, lo mismo un sustantivo que una conjunción. O sea, la misma importancia. Entonces, esto es difícil, ¿vale? Es difícil trabajar esto y hay que entender que durante mucho tiempo va a necesitar un apoyo para poder llevar a cabo este tipo de tareas.
Y luego el tema de las mujeres. Bueno, pues antaño cuando yo estudiaba se hablaba de 4-1-3-1 hombres autistas por cada mujer. Se está viendo que esto no es así. Que lo que pasaba es que las mujeres pues camuflaban muchísimo más, tenían más juego simbólico, lo que les molaba, los superintereses era un pelín más social. Bueno, sobre todo que camuflaba muchísimo más y que la rigidez estaba mucho más en la cabeza que en tener que jugar siempre de la misma manera o en alinear cubos. Estaba en la cabeza haciendo listas, buscando patrones, repitiendo cosas en su cabeza, pero no era visible, ¿vale? Entonces, bueno, que por suerte las mujeres adultas son las más cañeras a nivel de reivindicación de derechos y demás. Entonces, bueno, cada vez las escuchamos más porque no se callan nada y está como muy guay, ¿no? Vale, esto me lo paso, son cosas súper nuevas de poner nombre a las cosas para entender. Dos cosas nuevas en el autismo últimamente es el tema del perfil de evitación patológica de la demanda, que es un subperfil dentro del autismo que básicamente es el no por defecto, ¿vale? Este perfil dentro del autismo que tú intentas peticiones directas y tal y te dicen no, 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 hay que abordarlo de una forma diferente. O sea, os dejamos esto como link para mirar, pero no podemos profundizar en el tiempo que tenemos. Y luego está también el tema de la disforia sensible al rechazo, ¿no? Que es una respuesta emocional como muy, muy, muy dolorosa en relación a la percepción de rechazo crítica, como muy por encima de lo que te podrías esperar cuando les dices que algo lo han hecho mal, ¿no? Es en plan, la sensación de decir, madre mía, pero qué drama, ¿no? Si tampoco lleva tanto. Bueno, pues es muchísimo para este subperfil que tiene como esta característica de disforia sensible al rechazo, ¿vale? Lo mismo. Quien lo está estudiando también es Ernesto Reaño, una vez más, y a nivel general la doctora Neff, que también es neurodivergente. Puntos fuertes no me interesa. Pautas de intervención en general. Bueno, la inclusión que sería la leche. En general, reducir el formato o sea, reducir el trabajo y simplificar el formato, pues es que lo mismo que hay de cajón. La misma carga de deberes a lo mejor no la tienen por qué tener, porque a lo mejor no la necesitan. No la necesitan para entender lo que tienen que hacer. Y es que además, si se vuelve demasiado repetitivo y tienen que hacer mucho, es en plan, ¿pero por qué tengo que hacerlo? Y entra esta logicidad extrema y automáticamente esta negación, ¿no? El hecho de copiar todos los enunciados. Claro, yo no sé cómo trabajáis, pero es que nosotras nos seguimos encontrando con el tema de copiar los enunciados. Eh, o sea, no es necesario. No es necesario, no aporta nada. No sé muy bien qué aporta tampoco en general, pero a la población autista menos todavía. Se puede dar ya los apuntes, se puede reducir el número de tareas, se puede trabajar con el tema de un ordenador, tablet en vez de lápiz y papel. Bueno, aquí podríamos entrar en un debate de cuánto, ¿no? Ordenador y tablet, pero para algunas cosas sí que estaría guay. Tareas orales en vez de escritas, cuando sabemos que hay un problema, si les cuesta mucho escribir, ¿no? Que suele ocurrir. Nosotros, o sea, estoy pensando en un par de alumnos que son brillantes a nivel académico. De hecho, yo sospecho que uno de ellos, aparte de autistas, altas capacidades, y que están sistemáticamente penalizados porque en sus centros educativos porque su letra es horrorosa y porque no hacen coloritos y pintan guapas las libretas. Y yo no entiendo. O sea, a mí se me escapa el motivo de por qué eso es tan importante y más en alumnos de necesidades educativas, ¿vale? Pero el caso es que lo están viviendo. Gente encima, estos dos chicos, que ahora mismo su autoconcepto, su autoestima, se basa solamente en lo académico porque a nivel social están los probes muy regular. Entonces, bueno, pues sacas 10 en los exámenes y luego un 7 en la nota final, explícaselo a una persona autista, el motivo de esto, ¿no? Entonces, bueno, es complicado. El apoyo extra en actividades y trabajos grupales. Proporcionar más supervisión. Clarificar los pasos a dar. A veces cuesta mucho el arranque. A lo mejor se explica una actividad grupal o individual, un trabajo para casa de algo, de investigación, y no se dan los pasos, no se clarifican los pasos, o es al menos paso inicial que necesita la persona autista, y puede llevar a una frustración y a un colapso muy, muy rápido, ¿no? O sea que estas son cosas muy fáciles de hacer y con poco coste y como son muy sencillitas y que, bueno, que pueden estar bien. Eh, ayudarles a niveles de funciones ejecutivas, pues eso, situación fija para cosas y personas de referencia, supervisar regularmente, asegurarse de que anota lo importante en un lugar importante, organización del material y su lugar en la mochila clase si fuese necesario. Organizar el trabajo a largo plazo en objetivos a corto, ¿no? Que sean medibles, que puedan ir viendo que van consiguiendo cosas. Pues de una tarea que puede desgranarse en 10 pasos, vamos a desgranarla
para que pueda ir poniendo tics de que las va cumpliendo, ¿no? Eso es mega reforzante para la persona. A nivel de exámenes, se puede hacer lo que se quiera, ¿vale? Se puede hacer lo que se quiera, eh, lo que necesite la persona. Más espacio para escribir, más tiempo, respuestas cortas o tipo test. Si son tipo test que penalizan, por favor, enseñadles cómo se hacen, porque tengo un chaval en un FP que es la primera vez que hace un examen tipo test que penalizan los errores. Pues, ¿qué ha hecho él? Pues contestar absolutamente todas las preguntas. ¿Y qué está haciendo? Pues suspender. O sea, los exámenes nefastos, porque nadie le ha explicado cómo se responde a un examen tipo test, que a lo mejor que penaliza, que a lo mejor para mí es muy intuitivo, pero para él no lo es, ¿vale? Entonces, bueno, pues por favor, lo explicamos, tampoco lo mismo cuesta mucho. Valorar una evaluación oral si vemos que es más fácil que algo escrito. Eso, el otro día me decía otro que en filosofía, que ya filosofía ya es como muy abstracto, es complejo, ¿no? Para mucha gente adulta, mucha gente autista tan concreta. Eh, que en filosofía, claro, que se perdía porque los enunciados eran como demasiado complejos, pero que bueno, que en filosofía lo podía llegar a entender porque era filosofía, pero que le ponía de los nervios, le ponía súper enfadado que en matemáticas, que a priori era como más sota, caballo y rey, el, el profesor hiciese unos enunciados que parecían como historietas. Dice, es que me pierdo. Me dice, es que encima hizo el otro día un enunciado con Harry Potter. Dice, ¿qué tendrá que ver Harry Potter con esto de matemáticas? Pues están primero de bachiller, pues no sé exactamente qué es lo que estaban haciendo, pero no. Entonces, bueno, que podemos aquí jugar lo que queramos, ¿vale? El tema en general, ideas generales también para facilitar la atención. Tener entornos lo menos saturados posibles a nivel estimular. Todo lo que se pueda es evitar tener muchas cosas en las paredes del aula siempre que se pueda. Aquí hubo un día una profesora que me dijo, ¿y qué hacemos entonces? ¿Quitamos todas las paredes? Digo yo, bueno, todo no, porque no se puede, lo que podáis, pero que tened en cuenta que puede ser que se les vaya mucho, que su atención se vaya a algo que hay en la pared que les llama la atención. Yo tenía un chaval que ahora ya está en primero de carrera y me acuerdo que lo cogí cuando estaba en tercero de la ESO y que él se le pasaban 3 clases seguidas en el instituto mirando un corcho de estos porque le faltaban unos trozos al corcho y hacía unas formas muy llamativas para él. Y se le iban, cuando se daban cuenta habían pasado ya 3 asignaturas. Me cago en la mar. Claro, este chaval no molestaba, pero es que tampoco estaba atendiendo en clase a nada. Entonces, bueno, lo tenemos en cuenta, ¿vale? Juntarles si se puede con iguales tranquilos, mantener cerca al profesorado bueno, para ayudar un poco a traerle, ¿no? Al momento presente si se le va. Esto lo mismo. Lo de cerca del profesor a profesora es como un universal, pero luego hay que tener en cuenta también que hay momentos o personas autistas que esto no les viene bien. Yo tengo un chavalito que ahora está en primero de bachiller y que para él, que intenta estar en esta fase de intentar ser un poco guay, ponerle delante es señalarle y lo vive fatal, fatal, fatal. Entonces, todo lo de bueno que pueda tenerle delante, no está sirviendo para nada porque él está muy de nones. Pues entonces, entre adelante y atrás del todo, que es donde estaba, existen filas intermedias. Vamos a poner a este chaval en una fila intermedia. O sea, un poco de flexibilidad también a la hora de hacer las adaptaciones, ¿vale? Lenguaje claro, concreto, sin metáforas ni ironías, salvo que queramos estar trabajando por lo que sea esto. Evitar siempre que se pueda preguntas demasiado abiertas, porque ante preguntas muy abiertas, las respuestas pueden ser también muy abiertas, porque esas mentes divergentes van por hilos de pensamiento que no son los nuestros, y entonces pueden darte unas respuestas que le han visto un sentido muy claro a ellos y ellas y que tú no sabes ni cómo calificar. Pues dices tú, ¿y esto qué? Entonces, yo aquí siempre pongo un ejemplo muy sencillo, pero muy ilustrativo, de un niño que estaba de aquella en el último año de infantil y que la profesora vino a la asociación y tal, y me decía, no, es que he hecho el examen, o sea, he hecho la ficha como a él le gusta y tal, con el tema de los dinosaurios. Estaba como quejosa, de como si el niño le vacilase. Porque ella había puesto un ejercicio que era dibuja sobre los dinosaurios, algo así, una propuesta de trabajo, y el niño había hecho, que era el tema de interés del niño, había tenido esa intención la profe de hacer algo para él, y el guaja había hecho una pelota marrón, un círculo marrón coloreado. Y dijo a la profesora, ¿qué es esto? Y dijo el guaje, el meteorito que acabó con los dinosaurios. Bueno, pues la profesora de primeras pensó que el guaje le estaba vacilando. Y entonces yo me acuerdo de trabajar con ella, que la verdad es que era un encanto, o sea, era súper encantadora y tenía, bueno, pues la mirada muy abierta y quería aprender, ¿no? Y estaba súper guay. Yo le dije, a ver, tú, o sea, ha hecho algo relacionado con los dinosaurios, ha hecho lo que le has pedido, no lo ha hecho como tú se lo has pedido, pero porque no ha sido clara.
¿Tú qué quieres? ¿Que utilice colores diferentes o que haga formas diferentes porque es lo que estáis trabajando en clase? Pues pídeselo así. Y si así todo no lo hace y hace un círculo, ahí tenemos un problema de conducta. Pero si es por un tema, que os dije antes, hipótesis autista, pero si es por un tema de cómo he hecho yo la pregunta, coño, me lo tendré que revisar yo. Entonces, bueno, en vez de decir, pues vas a hacer esta tarea ya, pues eso, si tú preguntas si vas a hacer esta tarea, se te puede contestar que sí o que no. Y las personas cuando hacemos este tipo de preguntas no estamos buscando una contestación. Es más, si yo pregunto, ¿vas a hacer esta tarea? Y me contestan que no, probablemente piense que me están vacilando. Que es una sensación que muchas veces se tiene. Si no se entiende el autismo, se tiene la sensación de que la gente autista te vacila. ¿La gente autista te puede vacilar? Por supuesto, no son seres de luz, ¿vale? Obviamente. Pero puede ocurrir que no te estén vacilando, que sea un problema comunicacional. Siempre, 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 por favor, quedaos con esto, siempre, 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 intentad eliminar primero la hipótesis autista, ¿vale? Y lo mismo en todo. Manuel, llegas tarde a clase y te dirá Manuel, ok, o vale, o sí, esto es cierto. ¿Qué? ¿Dónde está la petición? Manuel, llegas tarde a clase. O hay que recoger este material. No son peticiones directas, son afirmaciones. Entonces, esto es un proceso largo y es darse cuenta, ¿no? de cuánta información damos. O a veces también damos muchísima información cuando hablamos. Metemos muchísima paja. Los seres humanos neurotípicos metemos una cantidad de paja en nuestras comunicaciones súper innecesaria. ¿Qué pasa? Que si a mí me metes paja, mi cerebro neurotípico automáticamente quita la paja de lo importante. Y digo, ah, bueno, vale, pues está diciendo esto porque tiene un estilo comunicacional así un poco mm, rimbombante, pero lo que quiere decir es tal cosa. Vale. Pero este proceso que yo hago súper rápido, una persona autista es que no lo hace. O tarda la de mi madre. Porque recordad que les llega toda la información casi a la vez y tienen muchas dificultades para separar lo importante de lo que es menos importante. Entonces, tenemos que tenerlo, claro. Es más, yo con mucha gente, sobre todo cuando sé que son peques, trabajo en que me den la consigna de que les estoy diciendo demasiadas palabras. Porque yo tengo, bueno, soy un ser humano y un ser humano que habla mucho y muy rápido. Entonces, aunque estoy como ya mega entrenada, tiendo a dar mucha información. Entonces, yo trabajamos siempre el que me digan demasiadas palabras. Y si me dicen demasiadas palabras, yo, que soy más flexible, hago el esfuerzo de simplificar el discurso, ¿vale? Porque estoy segura de que se puede simplificar. Casi siempre se puede simplificar el discurso. Entonces, importante esto. Introducir temas de interés si queréis acercaros a la persona, ¿vale? Permitir en el aula en general que se puedan mover, que si necesitan mini descansos que puedan salir, que se les pueda mandar a hacer tareas de salir, no sé, las que se os ocurran, de ir a por no sé qué, ir a por material de no sé cuánto, que les permitan un poco esa necesidad motora que tiene muchísima gente neurodivergente. O se ponen unas bandas de este tipo de hacer estiramientos de pata a pata de la silla para que estén riqui, 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 riqui moviéndola. Bueno, hay un mogollón de cosas que se pueden hacer, la verdad. O hay como cojines, como con pinchitos que son como, sí, como cojincitos, que pueden estar eso, moviéndose y regulándose. Hay un mogollón de cosas que pueden hacer porque no pueden aguantar una jornada educativa. Casi ningún chico o chica hoy en día puede, pero menos ellos. A nivel cerebral no pueden, no se los da. Entonces hay que intentar lo que se pueda facilitárselo. En general, son muy sensibles a la crítica, lo que veíamos antes, que hasta ahora se le llama disforia sensible al rechazo, se le ha puesto un nombre más unificado, pero en general el fracaso, el problema es que no saben generar alternativas, que esa mente rígida, cuando fallan, no saben qué hacer. Entonces, si tú a una persona autista solo les dices lo que hace mal, pero no le ayudas a generar alternativas, solo le dices, esto lo hiciste mal. ¿Qué va a ocurrir en la siguiente vez que ocurra una situación similar? Uno, que la cabra tira al monte y va a hacer otra vez lo mismo porque no sabe hacer otra cosa, o lo que va a ocurrir es que a lo mejor se queda en una especie de vacío extraño que puede llevar a una descompensación súper grande. Entonces, no hagas esto, no hagas esto está mal hecho, puedes hacer esto o esto y das las alternativas, ¿vale? Bueno, colaboración con la familia, obviamente. Al final, siempre que se pueda, sabemos lo difícil que es colaborar con la familia, sabemos los diferentes perfiles de familia que existen, no somos ajenas ni naifs a esto, pero bueno, es quien mejor conoce a su hijo o hija en general, ¿vale? El tema de la anticipación
es súper importante. Pues eso, cualquier cambio que sepáis que va a ocurrir, cambio a nivel de equipo docente, cambio de aula un día, pues es mejor anticiparlo, ¿vale? Porque necesitan esta sensación de control. Les viene muy bien. Nosotras, esto puede parecer como muy obvio, pero sin embargo nos hemos encontrado con que una baja de maternidad no fue comunicada al niño en cuestión hasta que niño que aparte de autista es también TDAH y tiene problemas de conducta, no se le comunicó este cambio. Entonces, claro, pues imaginaos ese día la clase en bajo, o sea, imposible. Eso sí que eran problemas, eso sí que son problemas de conducta, la verdad, no es de ese alumno en concreto. Ayudar eso, anticipar, exponer un poco qué se va a hacer en la clase, más o menos, vamos a intentar hacer este tema, bueno, todo lo que podamos anticipar, guay. Y igual que digo que hay que anticipar, pero tampoco pasarse. Es decir, ojo con las primeras veces. Pues, por ejemplo, muy mítico, los primeros días de clase, del inicio de un curso escolar, suelen ser como un poco más light, es un tiempo un poco pues eso, de ponerse al día, de sentar las bases, sobre todo si el tutor o tutora es nueva, o sea, el profesorado es nuevo, de sentar las bases de lo que va a ser. Ojo con no avisar a la persona autista de que esa forma más light de estar en clase es algo temporal y no avisar de que eso luego va a cambiar y se va a volver pues más exigente, más tal, porque pueden asumir que esa es la forma de conducirse de la clase, de forma cotidiana, y luego hay problemas cuando el ritmo acelere un poco, ¿vale? Siempre todo lo que podamos anticipar, en general, mejor. Todo lo que podamos usar a nivel de apoyo visual, mejor, porque es que son pensadoras y aprendices visuales. Las personas autistas son, o sea, es que hay un libro que os lo pongo más adelante que es pensar en imágenes directamente. Es decir, se montan unos escenarios visuales y su forma su mejor canal de aprendizaje es el visual, ¿vale? Entonces, el apoyo visual es esto que os pongo aquí, que son los míticos pictos de Arasac en formato tal, pero bueno, con las edades que manejáis ya de secundaria, pues hombre, yo a un chaval de tercera edad es un picto Arasac es infantilizante directamente. Pero ¿qué son los apoyos visuales en tercero de la ESO, en cuarto de la ESO, en bachiller? Pues horarios y cambios en los horarios, el facilitar el uso de la agenda, listado de tareas, es decir, esquemas de las cosas que van a ocurrir. Por ejemplo, yo me acuerdo en la época de pandemia de hacer con este chico que os decía que se quedaba pillado con un corcho, cuando le pilló obviamente la época de pandemia y el magnífico, la explosión del uso del Teams. Y es que, claro, era incapaz este buen chaval de encontrar un orden y un sentido a cómo el profesorado subía información al Teams. Me costó a mí muchísimo encontrar también sentido a qué es lo que estaba haciendo el profesorado en ese momento. Pero le eché una mano, hicimos más o menos este esquema, ¿no? Que como veis, pues no tiene pictogramas de Arasac, porque no hacen falta, porque es un chico, adolescente. ¿Vale? El tema de la regulación emocional, y ya estoy terminando, porque eso solo quiero destacar los puntos más importantes, porque podemos estar hablando de esto muchas horas. Y mi compañera Gemma más que yo todavía. Regulación emocional. Las personas autistas, por las cosas que ya estamos viendo, de cómo procesan la información, pueden tener reacciones emocionales más rápidas e intensas. Y aunque no entendamos por qué, siempre hay un motivo, o básicamente hay varias causas. Puede ser un cambio inesperado, puede ser un tema sensorial que os he dicho de hipersensibilidad, que muchas veces va por aquí. Puede ser que haya malestar que no identifican bien. Puede ser un exceso de actividad. Ojo cuando vuelven de los recreos, que es un momento de alto voltaje porque están como muy a tope. Pueden ser muchas cosas, pero algo ha ocurrido, es decir, no brotan sin más, porque sí, ¿vale? Y lo que os decía antes, ojo con nuestro estado de ánimo porque son amplificadores y amplificadoras emocionales. Por favor, para ayudarles mucho, respetemos sus necesidades sensoriales, que es muy fácil respetarlas, ¿vale? Y que son todas estas que os pongo en función del canal sensorial que mejor les sirva para regularse. Si notamos que una persona está, pues eso, ya subiendo de nivel y demás, nosotros y nosotras como docentes tenemos que bajar el nivel, ¿vale? La estrategia de bajar si es más bajito, más bajita, bajar de altura, ponernos a su nivel, bajar el volumen de voz, que transmitir calma, intentar transmitir calma. Peticiones simples, directas, nada de reñir, sino, por ejemplo, si hay un lugar seguro al que puedo acudir, si hay una persona de referencia en el centro a quien pueda recurrir, pues recordarle, bueno, vamos a ir a tal sitio, vamos a ir a hablar con no sé quién, coge este cubo de Rubik o dárselo directamente.
¿vale? Bajar y relajar como docentes, porque si no es que es imposible. Cosas que se pueden trabajar, pues obviamente todo el tema sensorial, el tema del mindfulness, en el sentido de como ejercicios de anclaje al momento presente, de bajar un poco la activación. Esto se puede trabajar a nivel grupo clase que a nadie le viene mal. Trabajar un poco de respiración, un poco de saber, ¿no? De gestionar un poco mejor las emociones. No le viene nada mal a la población adolescente en general de hoy en día. Entonces, bueno, son recursos que se pueden implementar. El tema de las conductas desafiantes, que son las que pues más nos vuelven locos y locas a los profesionales, ¿no? Esto es súper importante. Yo de aquí lo que quiero destacar es esto. Los errores frecuentes con las conductas desafiantes es el tema de atribuirles maldad, de asumir que, pues eso, que es un vago, que es un cara dura, que lo que nos quiere es vacilar, que lo que nos intenta es manipular. Las conductas desafiantes tienen una, o sea, es una forma muy chusca de expresar una necesidad de ayuda, pero es una forma tiene la función, están comunicando algo. No podemos pasar por alto esto. Y luego también es eso, decir que es desafiante o que es algo a cambiar cuando lo hace una persona neurodivergente, pero que también a lo mejor lo hacen las personas neurotípicas en algún momento de su desarrollo. Pues yo qué sé, por ejemplo, conductas inapropiadas de temas pues yo qué sé, de genitalia, ¿no? De jugar o de juguetear con todo ese universo sexoafectivo. Pues cuando hay unas épocas de desarrollo en el que eso lo hacen de forma natural muchos niños y niñas. Pues estar ahí a jugar, a tocarse, a explorar y demás. ¿Qué pasa? Que a veces en la neurodivergencia aparece muchos años después. Aparece en un momento en el que, hostia, hostia, aquí es un melón. Pero ojo, y hay que trabajarlo, pero que no es un problema de esa persona, es que está apareciendo un hito evolutivo, está apareciendo un devenir de desarrollo en un momento temporal que nos viene muy mal, pero está apareciendo, igual que ya apareció en otro momento. O por ejemplo, conducta desafiante, yo tengo una niña que en primero de primaria la dejaban cuando se desregulaba meterse debajo de la mesa y en tercero de primaria se consideró que ya era muy mayor para hacer esto. Y en vez de intentar poco a poco buscar una conducta alternativa, lo que es se le prohibió meterse debajo de la mesa, porque es que ya estás mayor para eso. Pero bueno, por favor, o sea, por favor, en algún momento del desarrollo de personas neurotípicas que se meten también debajo de la mesa y está todo ok. Entonces, bueno, en fin. Hay que indagar siempre en el porqué, ¿vale? Y en la análisis funcional de la conducta, esto ya tiene más años de Carracuca. Yo no había nacido cuando lo propuso, por ejemplo, el señor Carr este. Entonces, es súper importante entender, o sea, entender qué ha pasado cuando ha habido una conducta desafiante, cuando ha habido una explosión, cuando ha habido una reacción desproporcionada, hacer una autopsia social, ¿vale? Entender qué ha pasado para poder modificar el entorno, que muchas veces con modificaciones del entorno ya ayuda un montón, y para poder enseñar a esa persona las habilidades que necesite para hacerlo diferente la próxima vez, o que se aumenten las probabilidades de que lo haga de forma diferente la próxima vez, ¿vale? En general, lo mismo, ya esto ya os lo he dicho. Los momentos de baja estructuración, los recreos, después de comer, son momentos, sí hay comedor, que sí que lo hay. Las personas autistas pueden sentirse un poco perdidas o sin saber qué hacer, ¿vale? Momentos complicados. Tenedlo en cuenta, momentos complicados. Puede ser que haya una persona autista que tenga muchas ganas de estar en el recreo jugando con sus iguales. Tenemos que intentar favorecer eso, sabiendo que puede necesitar descansar un poco. Pero también puede haber gente adulta, gente autista que está ya cansada de estar aguantándose interacciones sociales durante las horas de clase y que lo que quiere estar en el recreo y mirando para una de las vacas que tenéis allí, pues vamos a permitirle mirar para las vacas. Es decir, no vamos a forzar, o sea, es que no lo haríamos con una persona neurotípica, no vamos a forzar a estar, pues eso, a veces desde la buena intención, a estar ahí jugando o pasando tiempo con otros iguales cuando a lo mejor no le apetece a la persona, ¿vale? Hay que conocer a la persona que tenemos enfrente. ¿Cuál es el mayor problema que hay en secundaria? Que las dinámicas sociales se complican la de mi madre. O sea, que es que hay como de repente un, un salto muy importante y lo que un curso estaba guay y estaba bien, que era, os voy a poner un ejemplo un poco extremo, pero que nos ha pasado. Lo que en un curso era jugar en el recreo, era a perseguirse, estaba bien, al año siguiente era de niños. Y la persona autista, para ella era igual, porque los cambios van más lentos. Entonces, de repente, pues lo que sabía hacer y lo que tal, que era perseguir a otros para jugar, ahora mismo está mal visto. Ostras, tenemos que acompañar mucho aquí, ¿no? En intentar y en crear un entorno lo más
adaptado posible, lo más variado posible, y luego también enseñarle a la persona autista que bueno, que las reglas van cambiando, que las conozca al menos y que luego si decide unirse bien y si no también, pero que las conozca un pelín, ¿no? Entonces, bueno, son carne de cañón para muchos temas de acoso, aislamiento y demás. Y luego, esto es esto fue un congreso, yo creo, de ATAPI, que es la Asociación de Profesionales del Autismo, yo creo que de hace un par de años, yo creo, que hablaban de los hitos que se destacaría, un estudio de los hitos que se destacaría a nivel escolar, ¿no? Y se veía que, relacionado con el nivel de bienestar emocional, y se veía que, contrariamente a lo que podría parecer, el alumnado autista era quien más hitos relacionados con lo social ponían como que era importante, ¿no? La población neurotípica mencionaba más bien el bienestar emocional asociado a logros académicos, no tanto a logros sociales, mientras que la población autista lo asociaba a aspectos sociales, ¿vale? Lo mejor y lo peor que le había pasado durante su etapa educativa. Entonces, que no están tan desconectados o desconectadas como a veces creemos, al revés, muchas veces hay un anhelo de pertenencia que hay que intentar ayudar a satisfacer, ¿no? En la medida en la que se pueda. ¿Qué se puede trabajar? La definición de amistad, porque lo mismo, tiene una definición de amistad muchas veces que es muy simplona, o sea, que no cambia, que es la misma desde la infancia, pues lo mítico cuando eras pequeña, que ibas al parque, jugabas 2 veces y ya eras tu colega, el niño o niña de turno, eso ya no vale. En primero de la ESO ya no vale, por ejemplo, en sexto tampoco. Ya la amistad va más allá. El que te diga, no, es que me trata bien, es que a mí se me cae el alma a los pies cuando hago valoraciones y ponen entre sus amistades a niños que, porque es tu amigo, porque me trata bien, no tienen nada más en común, no es su amigo, simplemente es una persona, un compañero de clase decente que le trata bien. Entonces, esta es su definición de amistad, ¿no? Entonces, esto puede dar lugar a muchos problemas, a relaciones no recíprocas, de pensar que una persona es su más mejor amiga y para esta persona no lo eres, ¿no? Y luego llevas unos chascos gigantescos. Eh, Diferenciar entre broma y acoso, porque puede ocurrir el perfil de que son muchas cosas, se lo toman a lo personal porque no entienden que es una broma y lo viven como algo súper chusco, o puede haber el perfil mucho más inocente, que es que claramente los comentarios o las conductas que están teniendo sus supuestos amigos y amigas son cuanto menos bromas pesadas y no lo identifican como tal, ¿vale? Entonces, esto es importante. Es importante trabajar la defensa de las causas justas, porque si son muy rígidos o muy normativos, van a meterse en cosas que no van con ellos y ellas. O sea, van a meterse en todo, aunque salgan escaldados, ¿no? El trabajar en qué batallas se tienen que meter es muy difícil, porque son súper justicieros en el buen sentido de la palabra. ¿Vale? Y eso está muy bien como valor, pero hay que ajustarlo. Pues eso, en diferenciar entre una conducta malintencionada y algo que fue un accidente, ¿no? Pues si yo ya soy un poco perspicaz o suspicaz porque he aprendido a identificar cosas que son como acoso y de repente alguien tira un boli y me da a mí, pues entonces puedo pensar que es que me tiró un boli, ¿no? Y reacciono en base a eso. Y a lo mejor lo que pasó es que coincidió que estaba en el medio, ¿vale? Uso de redes sociales, la educación sexoafectiva, no infantilizar, ¿vale? Van como con retraso, pero pues claro que pueden explotar en primavera, o sea, en eterna primavera adolescente, y es importante pues hablar igual que se habla con cualquier otro tipo de persona. Vale, esto es más o menos lo que es. Y luego el tema de entender también, y ya estoy cerrando, de que pues por su estructura neurológica puede parecer que a veces han olvidado lo trabajado, puede parecer que van hacia atrás, puede haber regresiones, puede que no avanzan como se esperaba. Esto no es así, o sea, nosotros y nosotras como personal docente tenemos que sembrar, 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 y a lo mejor lo recogemos nosotros o a lo mejor no, a lo mejor lo recogemos el que donde vaya a hacer el grado, si es que va a hacer un grado, pero tenemos que sembrar. Y aquí os pongo un ejemplo de un instituto que fui hace unos meses, o sea, este curso, pero no me acuerdo cuándo, que aquí la orientadora le comentó al profesorado, ¿no? Un ejemplo muy, muy guapo y me pareció muy guapo. Les dijo, ¿os acordáis de fulanito? Que fulanito era un caso, pues de mesas volando, sillas volando, meltdowns continuos y la de mi madre. Sí, como para olvidarnos de fulanito, decían. Bueno, pues
y debimos hacer las cosas bien, o sea, debimos ser esto, consistentes, y aunque no recogimos los frutos, quien recogió el fruto fue pues el FP básico, el profesorado del FP básico donde estaba ahora ese chaval, que les dijo la orientadora, que están encantados con él, es increíble, tal, no sé qué, entonces algo hemos contribuido en su etapa de secundaria para que ahora es el joven que es, ¿no? Entonces, que esto es como un pobre consuelo, no, en verdad no es un pobre consuelo, pues para mí no lo es, pero bueno, que puede haber gente que diga, joder, es que estoy muy agobiada con esta chico o esta chica. Bueno, pero la línea a seguir es esta. Y tu trabajo no se va a ver en el corto plazo, pero sí en el medio largo plazo. Desde luego, si no vamos en esta línea, no hay nada que hacer. Y aquí os dejo, bueno, nada, recursos. Aquí os dejo para, por ejemplo, para trabajar con el estudiantado, el de como una chispa del McNichol, está bastante guay para trabajar un poco la neurodivergencia y demás. Aquí ahora Daniel Sánchez Milla, sí, Daniel Millán López, perdonad, ha sacado un libro para juventud, pero no sé si será, tengo que leérmelo, que no está aquí, que va sobre mi cabeza tiene una chispa, mi cerebro tiene una chispa, no sé, es para explicar autismo a infancia, adolescencia, creo. Tengo que echarle un ojo porque este señor suele hacer cosas guays. Y luego esto sería más para quien quiera un poco profundizar en el mundo de la neurodivergencia, para entender un poco mejor todo lo que os ponemos, de cosas que se pueden leer, que está bastante, pues hay clásicos como el pensar con imágenes de Temple Grandin y cosas mucho más actuales, pues el autismo sin máscara o qué es el autismo en reflexiones del paradigma de la neurodiversidad, es autista y ahora qué, guía para familias tras el diagnóstico está bastante guay también. Bueno, os dejamos ahí esas referencias para quienes queráis profundizar un pelín más. Me he pasado 5 minutos, estoy bastante contenta. Os dejo ahora que comentéis lo que queráis comentar, o eso, lo que queráis compartir. Voy a cerrar aquí, que no sé qué pasa. Ya está. Por mi parte, os dejo toda la información. No hay comentarios. Estáis estarciados, normal, con la hora que es y lo rápido que he ido. No, estuvo muy bien, Olaya. Normal. A mí lo que más me ha gustado es lo que siempre has hecho hincapié, de que no es una enfermedad, no es un trastorno, sino que es una forma diferente de pensar y que nosotros tenemos que adaptarnos, bueno, no es que tenemos que llegar a un compromiso en que ellos se adapten un poquito a nosotros y nosotros un poquito a ellos, porque siempre es verdad que tendemos a que ellos se adapten a lo que nosotros tenemos y a lo que es el resto de la clase. Porque Mm, siempre tendemos como profesores a decir, bueno, pero es que me distorsionan la clase. No, no, mm. es que a lo mejor la clase tiene que distorsionarse un poquito, ellos tienen que también llegar a un compromiso para que todos podamos aprender. Y eso creo que es importante que lo tengamos nosotros claro como docentes, pero que también lo tengan claro los compañeros de ese niño Mm. y los padres de los compañeros de esos niños autistas, porque luego siempre te vienen con la coletilla. Es que como tienen este niño en clase, están dejando de aprender cosas. Uf, ya. ¿Y, y cómo combatimos eso, Laia? Cuando te vienen unos padres de otros compañeros del aula, que aunque tú les digas, no, perdona, no van a dejar de aprender nada porque el currículum se va a dar, bueno, es imposible, aunque no estuviese este niño, dar todo el currículum. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que van a aprender unas cosas que de otra forma, si no estuviese este alumno en clase, no las aprenderían. Claro, yo creo que lo guapo, o sea, siempre es intentar la visibilización, ¿no? O sea, o sea, nosotras tenemos muchas dificultades para que las familias acudan a las cosas que proponemos, ¿no? A las charlas, a las tal, pero yo creo que hay que insistir mucho en eso. Pues ahora, el miércoles pasado, fue el Día del Autismo, el 2 de abril. Pues intentar en lo que se pueda, pues colaborar o sea, de hacer formación, sensibilización, de enganchar a asociaciones a que vayan por ahí a proponer a las familias un poco de normalización, a que vean, o sea, a que vean a gente adulta autista estando en el mundo, hablando y que digan, coño, pero si es como yo, comillas, comillas, ¿no? Un poco de normalizar. Y así, de respetar, lo hablaba esta mañana, luego después de ir a tercero de la ESO, de
o sea, lo tenemos como tan interiorizado, por ejemplo, os pongo un ejemplo muy burdo, pero es que es verdad, tan interiorizado que, por ejemplo, una persona ciega va a necesitar unos apoyos extras para, pues imagínate, incluso un perro de asistencia en el aula y que eso no tiene por qué ser distorsionante para el aula en general y que porque el chaval ciego tenga un perro no significa que la persona no ciega pueda tener un perro en la clase, pues me parece que es aplicable a, pues esta persona a lo mejor necesita tener pues salirse 4 veces y estar haciendo así y con unos auriculares puestos. Y eso no va a hacer que pase nada en la clase y la persona que no necesita los auriculares no tiene por qué tenerlos. O sea, es decir, ya está. Porque es que, perdón, por hablar así como tan fuerte, pero es que ya me canso de esto de, pues eso, es que si lo hace uno, ¿por qué no lo va a hacer el otro? Coño, porque no lo necesita. Pero bueno, es que es como muy obvio, ¿no? Entonces yo creo que es sensibilización, dar la murga todo lo que se pueda a nivel centro con las herramientas que tengáis para visibilizar la realidad de tan diversa que es, tan diversa. Yo creo que así se le quita un poco el miedo a las familias, la verdad. De otra manera, no se me ocurre. Sí. Eh, Hola, ya comentaste lo de los recreos, que son momentos Sí, complicados. Sí, sí, yo sí que percibo, claro, dices, son momentos que están más desregulados, claro, más abiertos y sí, sí, sí puede generar esa ansiedad, o bueno, de cómo situarse, ante una realidad que está mucho más abierta, más claro, es frente difícil. a la rutina en el aula. Bueno, por eso entonces el proporcionar pues este concepto de los patios dinámicos y tal, de poder Ujú. proporcionar actividades más o menos guiadas, que no sé si ya lo implementáis, pero siempre está guay, que luego no tiene, que igual a la persona en cuestión no le interesa un pimiento esa actividad, a ver, vale, pero tener siempre la posibilidad de que pueda haber como un sitio estructurado al que acudir a hacer algo estructurado, no viene mal como concepto. Y luego a la vuelta en el aula sí que yo dedicaría, pero yo creo que le viene bien al grupo clase en general, pues 2, 3 minutos lo que os digo, podéis hacer mindfulness, podéis llamarlo como queráis, es decir, algo de bajar un poco, ¿no? A nivel de clase, un poco las revoluciones antes de empezar lo que sea que vayamos a empezar. Si eso se instaurara de forma, te roba como, a ver, al principio igual te lleva mucho tiempo, pero luego una vez que esté instaurado, en 2 minutos, haces un poco de anclaje al momento presente y yo tengo los míos, o sea, yo trabajo a nivel grupal con todos con gente autista y les tengo lo llamo la calma. Y a lo mejor uno está un momento haciendo no sé qué en la pizarra, el otro está mirando para una mancha y estamos bajando las revoluciones un poco antes de empezar a hacer lo que tenemos que trabajar. Yo creo que le viene bien a todo el mundo, la verdad. Porque sí, porque es que si no, o sea, y a lo mejor dices, pero si es que en el recreo estuvo súper guay, estuvo jugando con sus amigos, ya es que estuvo tan guay que se vino arriba, que pasa mucho. Que solo tenemos claro los disparadores cuando son negativos, pero no cuando son agradables. Y es lo mismo. ¿Alguna cocina más? Vamos. una pregunta, ¿tú cómo estructurarías una hora de clase, bueno, de actividad con un niño así? ¿Tú cómo te lo marcarías? Imagínate, bueno, 55 minutos, ¿tú cómo te lo plantearías? A ver, yo creo que sí puede, sí, o sea, en plan, podemos hacer lo que queramos, más o menos. Primero te digo a Sí. lo grande y luego ya Tú a ajustamos lo la red. grande y luego tú vuela, que ya Luego ya cortaremos me las cortas las alas. alas, muy bien. Sí. Pues yo lo que haría es, a nivel, que es un poco lo que hago en los talleres, ¿vale? Pero es cierto que yo máximo tengo 6, que bueno, juego con ventaja. Siempre, se os digo, una dinámica inicial es que me da igual a la que tengan de momento presente. Si son más pequeños, a lo mejor meto yo el jueguecillo, pues yo qué sé, os puedo decir, un día me da por traer una vela y jugamos a mantenernos en atención visual a la velita. Otro día me da por traer, que casi chiflan, me hizo mucha gracia, unos garbanzos y unas lentejas y tenían que por el tacto diferenciarlos, separar, tal. Otra vez hacemos unas formas graciosas con no sé qué. Otra vez tengo unos fiches sensoriales para que estén manipulando. Eso, o simplemente les digo, venga, si son más mayores, vamos a estar a nuestra respiración, a cómo el aire entra y sale. Yo qué sé, juegos hay a cholón para bajar el nivel en general. Luego explicaría lo que voy a hacer, explico lo que se va a trabajar ese día, tengo siempre un apoyo visual de los pasos que voy a hacer. Si son más mayores, pues tengo uno, tranquilité, que lo llamo, o calma, como me dé la gana. Dos, asamblea, siempre meto también, pero bueno, eso yo vosotros no. Dos, asamblea. Tres, no sé qué, lo que quiera trabajar. Cuatro, lo que quiera trabajar. Y al final siempre dejo un pelín de tiempo para poder hacer algo que sea
algo que les guste o que pueda, un poco de tiempo libre organizado de lo que les pueda gustar, como de recompensa, pues yo qué sé, si lo que les gusta es, pues que le gusta. Si lo que le gusta es el Palworld, pues que pueda estar, no va a estar jugando con la consola en clase, pero que pueda estar haciendo unos dibujos sobre Palworld, por ejemplo, a final de clase, como de recompensa. Eso en general, así. O sea, tareas cortas, si se puede, o sea, cosas cortas y al final un poco de tiempo libre organizado. Un poco de tiempo son 5 minutos, tampoco es una cosa, Sí, sí, sí. ¿sabes? Una cosa loca. No sé de esto cuánto es plausible. Pues casi todo. Vale, guay. Sí, sí, sí. Bueno, a lo mejor mira, lo de la relajación es una cosa que no hace, bueno, no sé si alguien lo hace en clase, pero que bueno, es una cosa que venía muy bien para todos, aunque sea 2 minutos de estamos sentados, estamos callados y nos relajamos y luego empezamos. Sí, sí. Eso yo creo que viene bien a todo el mundo. Aquí hay dos manos abiertas, no sé, Sí. gestionados. O sea, quien quiera. Ana o Raúl. Sí, Raúl. Bueno, hola. Oye, no sé si estaba Ana primero o no. Es igual, Ana, esperas por mí. Que yo quería preguntarte un par de cosas. En un Dime. momento dado, bueno, casi al principio, como que cada vez íbamos a ver más autistas porque crees que se diagnostican más o porque hay una tendencia a que haya más autismo últimamente por el motivo que sea. A Esta ver, es una de ellas. sí. Me vas a hacer eran dos. Ah, eso es una. A ver, yo creo que, o sea, creemos, es cierto que todavía no tenemos una única respuesta y no sé si, bueno, pues no sé si la tendremos o no, porque tampoco creo que sea una respuesta sencilla. Pero yo en general, por lo que observo aquí, creo que cada vez hay mejor ojo. Es decir, la diversidad siempre ha existido. Voy a hablar muy llano. El rarito o la rarita de turno siempre ha estado en nuestro entorno. Siempre hemos conocido a alguien que si ahora miramos los criterios diríamos, hostia, hostia. Entonces yo creo que ahora se afina mucho mejor. Que puede que haya más, y digo autismo, pero también TDAH, altas capacidades, estos cerebros diferentes siempre creo que siempre han estado y siempre estarán y que ahora y tiene sentido porque los niños y niñas han salido de algún lado, no son probetas. Es decir, hay gente adulta que ha engendrado, gente adulta neurodivergente que ha engendrado a hijos e hijas neurodivergentes, que parece como que, ¿no? Que se nos olvida un poco. Entonces, creemos que es mucho porque se está afinando más. Que a nivel de sociedad podemos estar afianzando, pues yo qué sé, temas de problemas de tolerancia a la frustración, problemas de la inmediatez estimular, que seguro que la estamos liando parda con tanta pantalla. Sí, desde luego. ¿Que eso significa más casos de autismo? Ahí ya no me atrevería tanto a establecer una relación causal ni mucho menos. No sé si más o menos he contestado, Raúl. Sí, sí, Vale. para mí, perfectamente. ¿Había más preguntas? Yo quería Sí. preguntarte, la segunda era, al hilo de esto último que estábamos hablando, bueno, y también en general tu opinión, ¿qué opinas un poco de cómo está montado el sistema educativo? Muchas veces los profesores nos vemos incapaces, desbordados, ya no porque no tengamos conocimientos de la materia y por eso agradecemos un montón este tipo de charlas, sino porque incluso cuando empezamos a conocer, luego también creemos algunos por lo menos que faltan recursos para llevar a cabo. Tú ahora, por ejemplo, planteabas cómo estar 55 minutos, pero con una serie de actividades que si solo está un docente en clase y está en un grupo de 20, 25 chavales que sean una mezcla con autismo y demás, por lo menos, bueno, a mí y sé que a muchos nos resulta dificilísimo, además del desconocimiento que tenemos del tema, que para eso tratamos ahora de aprenderlo. ¿Cómo lo ves cuando lo habláis vosotros en Petit Comité? ¿Cómo está montado el sistema educativo? Si opináis que faltan recursos, si es muy bonito todo que tenga que ser, o sea, que se llenen en la consejería de que sí, que hay atención a la diversidad y lo que hay es un profesor desbordado por todos los lados y que además no tiene conocimientos porque no pasa nada si nos tienes que llamar, bueno, ignorantes. A ver, No, es que No. tampoco tenéis por qué saber, o sea, es decir, yo sé mucho de autismo porque es a lo que me dedico, pero que entiendo que, o sea, que yo creo que a nivel de consejería se os tiene que proveer de la posibilidad de actualizaros profesionalmente, ¿sabes? Y que luego, o sea, pero no tenéis por qué hacerlo,
no sé, como que se tendría que facilitar el acceso a este tipo de formaciones porque todo va cambiando. Faltan recursos, desde luego, o sea, por eso yo empecé este tema, o sea, esta tarde diciendo, esto sería lo ideal, pero luego entiendo la realidad, o sea, nosotras de verdad entendemos la realidad que vive el profesorado. Y es horrible, o sea, está todo muy, muy mal. Entonces, sí que creemos mucho en poder organizarnos pues colectivamente y dar por saco todo lo que se pueda, ¿no? O sea, mi compañera Gemma se ha reunido no sé hace cuánto con David Artime, que es no sé qué de educación, y al final sí, pues lo que tú dices, las ideas son buenísimas, pero a ver dónde están los recursos para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que quejarnos de forma más efectiva para que se doten de los recursos. Dicho lo cual, eso es así y yo creo que creemos como asociación o queremos creer como asociación que la mayor parte de los docentes y las docentes están un poco en me quiero actualizar y quiero hacer las cosas guay, pero estoy con el agua al cuello. Pero sigue habiendo un porcentaje de personal docente que es que tampoco tiene mayor interés en actualizarse y vemos verdaderas burradas como la negación a que lleven unos cascos canceladores de ruido una niña a un colegio, que es la misma a la que no le dejan meterse debajo de la mesa porque ya es mayor para eso, y es la misma la que tuvo una luxación del dedo porque la agarró la profesora mucho tiempo. Entonces, quiero decir, estamos viviendo últimamente yo creo que estamos viviendo unas cosas un poco locas. O tenemos otro niño que tuvo un meltdown. Ese sí que tiene problemas de conducta. Vale, se le fue la pelota, no te digo yo que no, pero ese niño acabó con una mano de una mujer adulta marcada en la cara. ¿Cómo se te tiene que ir a ti como docente para darle un sopapo a un niño de 10 años? Pregunto, por muy desbordado que estás. Es decir, hay unos límites para todo y últimamente, no sé si es que estamos como ya todo el mundo muy cansados, que se están viviendo cosas o sea, complicadas. Entonces, ¿hacen falta recursos? Por supuesto. ¿El sistema educativo tiene muchísimo que mejorar? Indudablemente. ¿Tenemos que dar más la matraca? Fan. Nosotros como asociación, fan de ser pesadas, donde haya que serlo, y combativas, si me permitís el término, bien entendido, fan total. Y que luego siga habiendo gente que no tiene ninguna ganas de actualizarse y a esa gente ojalá se la pudiera o a puertas o a partas, la verdad. Así de claro te lo digo, porque sí, fatal. Espero, no sé si he contestado a esto también, más o menos. O me he venido arriba y ya está, que suele ocurrir. Perfectamente contestado. Bueno, voy a decir que dejo la palabra a Ana, pero ahora me parece que Ana ya tiene la mano abajo. Igual, ya está. No sé, no, aquí sigo una mano arriba, pero no sé si quiero o no. Vale. No baje la mano, Raúl, te estoy esperando. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? Hola, ya lo primero darte las gracias por la charla, porque la verdad es que fue fantástica. Había cosas que no conocía y para mí fue muy constructiva, así que muchas gracias. Gracias a ti. Y luego que yo quería preguntarte, porque yo sí que hago unos minutitos al principio de respiración. Respiración, relajación, les cierro los ojos y a veces les cuento una historia para que se imaginen, otras veces solo la respiración. Bueno, y en tercero, en este curso, tenemos solamente 2 horas a la semana de clase en mi materia, entonces hay días que no lo hago. Y bueno, me gustaría hacerlo siempre, pero a veces vamos tan azotados. Ya. El caso es que cuando lo hago, noto, yo les doy clase, además me coinciden los 2 días a última hora, y a última hora la mayoría de los días es que están agotados, pero agotados que ya no pueden con la vida. Entonces, de cara a nivel general, vale, porque les va a valer, pero a nivel particular, de los casos que estamos hablando, de un alumno o una alumna TEA, para abrir esa corteza prefrontal y activar todo el nivel cognitivo, si están muy cansados, que sea primera o última hora, y la relajación los aplatana todavía más, ¿cuál sería la alternativa para que entren a la clase de una forma relajada y que la puedan aprovechar mejor? Pues a lo mejor puede ser más, o sea, si tú consideras que, o sea, si tú observas que contribuye el aplatanamiento para mal y que eso no ayuda al manejo, pues yo a lo mejor haría un poco más de estrategia de movimiento regulatorio o algo así más repetitivo que le viniese bien, pero como pautado, como decir, hora de la regulación. Pero yo creo que un par de respiraciones o de anclajes
a lo que se ve por la ventana, ¿sabes? De anclaje sensorial visual, por ejemplo, que es la mejor de los canales para el mundo autista. Yo creo que ayudaría en general. O sea, a lo mejor no tanto cerrar los ojos y demás, que ahí sí que igual Sí. luego. De hecho, hay muchos que el tema de cerrar los ojos, como a nivel vestibular, a nivel de equilibrio, esquema corporal, también tienen sus movidas. No te creas tú que les gusta mucho. Yo a veces con mujeres adultas es en plan, es que se pillan unas cogorzas cerrando los ojos que es increíble, la verdad, sí, claro, te lo digo. Entonces, casi con los ojos abiertos, pero centrando la atención a nivel visual, jugando con eso, alguna forma que se haya, o a ver las formas de las nubes o de lo que se ve enfrente. Si es el aula en la que estuve por la mañana, pues de la cafetería, prestar atención a la gente que pasa por ahí o lo que sea. A lo mejor puede servir en vez de algo más de relajación al uso, más de momento presente, más que de relajación, tiraría yo. Porque el tema esto del tapping sería ya demasiado para un alumno con estas características. No lo sé. Sí, o sea, no. El tapping es auditivo, ¿no? Es a nivel auditivo la conexión. No, ¿O es que es? Perdona, estoy confundiéndolo. Los toquecitos en la cabeza, luego te das toquecitos en la No, frente, alrededor de la nariz, tal. Es como para activar ya, toda la energía y la circulación y que se pongan en alerta, claro, para... Depende. Eso Es que a yo nivel no táctil, lo hice nunca porque no lo veo con Yo ante la ellos. duda a nivel táctil, a ver, lo de que no les gusta mucho el contacto no es un universal tampoco, pero yo ante la duda es que tiene una forma de procesar a nivel táctil que mejor esos toquecitos y Bueno, tal, pero no sé yo si. es tú a ti mismo, ¿eh? Da No igual, es... Ya. no. Sí, no, te lo decía porque decías del contacto. No. No, Eso ya. yo no lo hice nunca en este curso, que es en la clase donde tú estuviste, por lo que hablas. No lo hice con ellos porque me parecía que no. Pero bueno, quería una alternativa a esa otra relajación, como esa última hora y tal. Alternativa para que entrasen un poco más Yo jugaría en con la clase más activos. Con los diferentes canales sensoriales. Ya te digo, visual, Vale. auditivo, olfativo, jugaría con eso, menos el táctil. Vale, ¿y dónde puedo encontrar información de cositas de esas? Pues por ejemplo, aquí en el PDF que os voy a mandar está el juego este de juegos de mindfulness. Estoy mirando para un lado porque los tengo ahí en la... Espera, bueno, no lo traigo. Aquí hay un montón de minijuegos que se puede hacer o cualquier cosita básica Yo creo que si pones ejercicios mindfulness en internet, te ponen cositas básicas, tampoco... Vale, busco bicheo por ahí. No hace falta nada muy sofisticado, quiero decir, tampoco... No, además, bueno, son 2-3 minutinos, Por 4 eso, y vale, que se acostumbren a centrar la atención de otra manera, no con la... Un pelín. Vale, Prueba. Perfecto, pues muchas gracias, Olaya. A ti, gracias. Ay. ¿Alguna cocina más? Si no, lo dejamos. Es que en online es difícil, cortar. Hace raro. No te oigo, estás silenciada. Te oigo mover los labios, pero no te... Ay, que me había silenciado yo a mí misma. Ah. Que bueno, si no hay más preguntas, si te parece, lo dejamos aquí. Bueno, muchas gracias, Olaya. Ha sido, bueno, súper ameno, ¿eh? A mí se me ha hecho hasta cortísimo. Sí, Muchas está gracias. muy bien. Yo creo que bueno, que todos hemos aprendido mucho de tu intervención, que leeremos, yo por lo menos voy a leer este PDF con mucha atención. Y bueno, me imagino que podremos contar contigo si tenemos alguna duda, tienes ahí la forma de contactar.